Buenas tardes y bienvenidos a la rueda de prensa de fin de temporada. Me gustaría empezar con un balance. La verdad es que la temporada, como le comentaba a muchos de los jugadores que han ido pasando por estos días por las reuniones, pues ha sido un poquito agridulce, porque la verdad es que la primera vuelta fue una primera vuelta que considero impecable prácticamente, y la segunda vuelta sí que es verdad que es una segunda vuelta bastante mejorable. A partir de ahí me quiero quedar con lo positivo, y me acuerdo de hace un año cuando nos salvamos en la última jornada, y en esta última jornada pues la verdad es que estábamos peleando por algo muy ilusionante como era un playoff. Pensando también en lo positivo, pues son situaciones donde creo que este año han habido una serie de jugadores que han hecho muy bien su trabajo, y que nuestra prioridad pues va a ser construir la plantilla de la próxima temporada pues en torno a ellos, siempre y cuando ellos obviamente pues también consideren que León y la Cultural es su casa para seguir progresando y para seguir dando saltos. A partir de ahí, cualquier cosa que me queráis preguntar, estoy a vuestra disposición. Hola Manza, muy buenas. De esas reuniones que has comentado, ¿qué decisiones hay ya definitivas sobre los jugadores? Imagino que de los que estéis un poco en el aire no comentarás, pero las que ya sean definitivas, no sé si nos puedes contar si hay alguien a quien ya le hayáis dicho que no sigue la próxima temporada. Bueno, obviamente en las reuniones que he mantenido yo con Luis Ballesteros, pues sí que es cierto que nosotros hemos tomado diferentes situaciones, tanto para bien como para mal, incluso algunas que se van a dilatar un poquito más en el tiempo porque queremos analizarlas. El club lo irá desvelando, pues agradeciendo pues su trabajo, como yo también quiero hacerlo por la temporada que han hecho todos y por haber apostado por la Cultural. Pero como cuerpo técnico aún se sigue reuniendo con algún jugador también para poder hablar con él, para despedirse o para darle las explicaciones pertinentes o lo que el jugador necesite, pues las vamos a mantener un poquito esas decisiones en privado hasta los próximos días, que lo irá informando el club. Hola José, buenos días. Buenos días. ¿Todos los jugadores de la plantilla ya conocen o han sabido por tu parte de que te vas a reunir con ellos, o hay con algunos futbolistas con lo que los tienes claro ya y todavía no se lo has comentado? Yo, como he dicho, me he reunido personalmente con todos, y obviamente pues hay decisiones que son de continuidad y estamos en un proceso de negociación que con algunos sí que es cierto que ya llevamos tiempo. Hay otros que se va a dilatar un poquito más en el tiempo porque queremos analizar mejor la situación, y hay otros que sí que se les ha comunicado que no continúan. Muy buenas, José. En base a esa idea, que entiendo que ya tenéis bastante definida de lo que va a ser para el siguiente año, no sé qué habría que apostar o destacar, o qué queréis destacar de cara a reforzar las posiciones de jugadores para el siguiente año. Bueno, yo creo que lo que nos ha caracterizado durante la temporada pasada pues es el tema de tener un perfil personal de jugador muy implicado, que quiere estar en el club, que quiere crecer con la Cultural. Obviamente depende la posición, pues diferentes perfiles para que el cuerpo técnico tenga las herramientas para el llamado plan de partido, dentro de que obviamente tienen que tener un nivel. Y bueno, como cada temporada, lo que siempre intentamos es analizar las temporadas anteriores y ver también la evolución de la categoría para ver exactamente en qué nos hemos equivocado y ver en qué podemos mejorar de cara a la próxima temporada, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, o bien porque la categoría te lo va a exigir, o bien porque cuando salga la repartición de grupos, depende del escenario que puedas ir o no puedas ir, pues te va a exigir una cosa u otra. Buenos días, José. Te quiero preguntar por tres futbolistas: Dorian, Presa, Rodri. Son futbolistas que ya tienen contrato. Pues quiero preguntar un poco por dónde van los tiros con ellos. ¿Alguna rescisión, alguna ampliación de contrato para alguno de ellos? Bueno, como hemos comentado, también me he reunido con ellos a pesar de que tienen contrato, y en las próximas semanas pues iréis viendo un poco tema de noticias sobre ellos. O sea, yo creo que al final no va a ser ninguna situación dramática en cuanto a lo mejor como otros años pues alguna rescisión. Entonces al final son situaciones en las que dependiendo un poco lo que les hayamos explicado, que se queda más en privado por respetar un poco lo que se les ha comentado,
pues si tienen algún tipo de decisión o no, pues la irán comentando y lo valoraremos. Pero en cuanto a decisiones drásticas de que son jugadores con contrato, ninguno de los tres está sobre eso porque creo que no se lo merecen. José, dices que es definitivo los que ya habéis hablado para que no continúen. Si puedes decir quiénes son. Es que es lo que te digo, que como en el día de hoy aún quedan alguna reunión con cuerpo técnico, prefiero que también hablen con cuerpo técnico y como creo que hemos hecho en las anteriores temporadas, pues como hemos hecho en el caso de Luis Bilbao y de Fabio, que no hay ningún tipo de posibilidad de ampliar esa cesión, pues al final pues que el club se lo agradezca pues en redes y a partir de ahí pues ya tendréis esa información. Sí que comentas que ya hay jugadores con oferta. ¿Con qué dinero estáis trabajando para la próxima temporada, también a la hora de esas ofertas? Sobre la base de tener un presupuesto para plantilla como el de este año, aunque luego pueda cambiar, por encima, por debajo. A mí lo que me ha transmitido Dirección General es sobre todo que contemos con lo que ya teníamos esta temporada, que a lo mejor es más o menos, pero que se definirá un poco en los próximos días. Pero bueno, sí que es cierto que llevamos trabajando ya meses, no llevamos trabajando esta última semana. Como sabéis y como habéis sacado muchas informaciones, nosotros en el momento en el que, incluso antes de yo renovar como director deportivo, yo ya planteé un poco una serie de renovaciones y obviamente pues depende de la situación del jugador, prefieren pues esperar o negociar, pues hay diferentes puntos de vista. A partir de ahí, nosotros no solamente tenemos un presupuesto estable y una estabilidad, que no es ni el peor y tampoco es el mejor, pero tenemos un atractivo, y tenemos un atractivo ya no solamente por la temporada que hemos hecho, sino por la historia que representa la cultural, y que aquí al final, como yo digo siempre, y sé que soy muy pesado con esto, para mí la ambición no es tener más recursos, sino aprovechar los que tienes y sacar el máximo rendimiento día a día de los jugadores que tienes y de los recursos que tienes, y en ese sentido yo estoy muy contento con los recursos que tenemos. ¿Y sobre qué cantidad más o menos se va a mantener el presupuesto? ¿Igual que el de la temporada pasada o va a ascender, aunque sea mínimo? Bueno, a ver, yo lo que he dicho antes ha sido un poco más a grosso modo. Sí que es cierto que yo al final soy el responsable de la parcela deportiva y a mí esos detalles se me escapan. Al final eso es ya más cuestiones de dirección general que yo no te puedo aclarar. Hablabas antes de los dos refuerzos que vinieron en invierno, de Luis y de Fabio, de ese, además lo has comentado, de ampliación de cesión. Entiendo entonces que os habéis quedado bien con el rendimiento de los jugadores y ya de paso pues te pregunto si lo que fue el mercado invernal pues tenéis una valoración positiva o negativa del mismo. Bueno, yo creo que es evidente que cuando ves a posteriori los resultados de cómo ha ido el final de temporada, pues no te puedes quedar contento. Eso es una realidad. Sí que es verdad que al final yo creo que son jugadores y que al final un mercado de invierno para que se adapten es mucho más complicado. Como he dicho siempre, creo que Fabio ha jugado una cantidad de minutos importante. Creo que obviamente pues como cualquier jugador pues ha tenido buenos partidos y malos partidos. Y en el caso de Luis, como ya expliqué en la rueda de prensa de mi renovación, el problema que ha tenido ha sido un problema con el hombro. A las 3 semanas de estar aquí, pues al final se dio un golpe pues en un partidillo de entrenamiento y la verdad es que le ha condicionado. Agradecerles que hayan apostado por nosotros y obviamente es lo que te digo, o sea, viendo los resultados de la segunda vuelta, pues a todo pasado quizás deberíamos haber hecho algo más. ¿En forma de qué? ¿De delantero, de extremo, otros nombres o más cantidad? A ver, yo sé que, porque obviamente os leo a todos, os escucho a todos, sé que obviamente todo el mundo quería un delantero, pero no solamente nosotros, sino los 40 equipos de primera ref. A partir de ahí se trabajaron en diferentes vías, se trabajaron en diferentes situaciones y si hubiésemos considerado el haber traído un delantero que mejorase los delanteros que teníamos en ese momento, pues lo hubiésemos hecho. Como he dicho, a todo pasado los números son los que son y es evidente que si lo hubiésemos traído quizás los podríamos haber cambiado o quizás no, como han habido otros equipos que también han firmado delanteros y que no han cambiado esos números. Dentro de esa apuesta por la continuidad, ¿hasta qué punto sería? Quiero decir, si os han dado un margen, ¿vosotros les habéis dado también un margen a ellos para si no trabajar en otras vías y finalmente no se consigue llegar a un acuerdo? Bueno, yo creo que en el punto en el que estamos, al final todas las opiniones y todas las reflexiones son respetables. Nosotros nos queremos sentir que somos el objetivo principal de cada uno de los jugadores en el tema de continuar aquí.
Luego, obviamente, ellos nos pueden trasladar diferentes situaciones que ellos tienen a lo mejor en su cabeza y nosotros pues estamos tratando cada situación a nivel individual. Eso no quiere decir que el mercado se está moviendo. Eso no quiere decir que si no podemos avanzar en una negociación y hay una situación de mercado que nos interesa, podamos avanzar por la otra vía. Obviamente siempre desde la máxima transparencia con la parte que, como he dicho, la prioridad a día de hoy es el tema de esas renovaciones para generar un poco una primera base de lo que ya ha funcionado esta temporada. Pero como siempre he dicho, el club va a hacer el máximo esfuerzo con los recursos que tenemos y sin condicionar el resto de la planificación. Y obviamente pues habrán equipos que habrán tocado a jugadores nuestros porque han hecho una muy buena temporada. Pero si ellos se quieren quedar, nosotros daremos lo máximo para que se queden. Y de los nombres que están en la cabeza de todos, llámese Víctor García, Barry, Bicho, ¿eres optimista de que estos jugadores, por el peso que tienen y que han confirmado a lo largo de la temporada, se puedan quedar de cara al próximo ejercicio deportivo? Yo siempre soy optimista. Obviamente luego lo que te digo, cada situación de negociación es totalmente diferente. Empezar una negociación siendo pesimista, yo creo que lo único que hace es quitarte tiempo y quitarte el foco de lo que realmente es importante, que lo que queremos son jugadores que quieran estar aquí. Y lo que nos han trasladado todos es que han estado muy bien aquí, que son felices aquí, pero obviamente esto es mercado. Luego tendrán unas exigencias económicas, otras, unos objetivos personales, unos objetivos profesionales y ahí es donde hay que encontrarse. Entiendo que esa apuesta por la continuidad, las bajas van a ser relativamente pocas, entiendo que queráis que sean relativamente pocas. Las altas, ¿cuál sería el número ideal de altas que tenéis o que si habéis valorado un número de altas para la cultural de cara a la siguiente temporada? Bueno, como siempre he dicho, al final cuantas más altas hay, más te puedes equivocar, porque obviamente hacen muchos más movimientos y al final no siempre aciertas por mucho que cambies cosas. Yo creo que para mí lo ideal es analizarlo muy bien, ya no solamente por minutos o por participación, sino reflexionar un poco también, ya no solamente a nivel individual del rendimiento individual del jugador, sino del rendimiento colectivo del equipo y por qué a lo mejor han habido algunos jugadores que no han rendido al nivel esperado. Ver también lo que hay en el mercado para saber exactamente de que si no consideras que realmente darle continuidad sea lo mejor para el club, pues el buscarlo pues en el mercado. Pero es lo que te digo, yo creo que el míster dijo el otro día entre 13 y 14 jugadores, pues al final es una buena base. Lo que no queremos o lo que queremos evitar, que si lo tendremos que hacer lo haremos, es no volver a hacer 20 operaciones o 22 operaciones de un año para otro. Entiendo que lo de los 12-13 jugadores que dijo el otro día el míster que se quería contar, ¿ya incluye los que ya han renovado o son aparte de los Santi Samanes, de los Carlos Calderón? Pues sinceramente no le he preguntado, pero como os he leído mucho, sí que he leído lo de los 12-13 jugadores y como estamos la verdad es que han sido 2 días muy frenéticos en cuanto a reuniones individuales con los jugadores, porque me gusta sentarme con ellos para saber un poco lo que piensan de la temporada y trasladarles lo que pensamos nosotros de ellos. No te sabría decir un número concreto. Siempre has dicho, José, que no sois un club para entrar en guerra de pujas con nadie. ¿Entiendes que por los nombres que todo el mundo quiere que se queden, habría que hacer un esfuerzo o estaréis dispuestos a hacerlo o tampoco? Yo, el tema de... ¿O hasta qué punto vais a ir con ellos? El tema de las pujas, como tú bien dices, sí que lo recalcamos mucho en el mercado de verano pasado. Yo cuando tengo algo claro quiero correr. Cuando me gusta un jugador quiero correr y quiero intentar cerrarlo cuanto antes. Y no me gusta que si yo llego a unas pretensiones de que el jugador se quiere quedar o que puedo firmar, tener que estar pendiente de... Cuando empiezo a notar eso, a mí ese tipo de situaciones no me gustan. En cuanto a esfuerzos, nosotros, como he dicho, vamos a hacer el máximo esfuerzo posible para que se queden los jugadores que queremos. A partir de ahí, lo que no podemos es condicionar la planificación de la plantilla de la temporada que viene a simplemente dar cantidades que no nos podamos permitir y que eso condicione pues a depende de qué posiciones. Eso que acabas de comentar de que no te gusta, ¿lo has notado en alguna de las reuniones que has tenido? Y por otro lado, estás comentando el esfuerzo dentro de lo que le tenéis, ¿los que ya tienen ofertas son todas al alza?
con respecto a esta temporada? Bueno, yo la verdad es que lo que he notado en las reuniones es que todo el mundo está muy contento y todo el mundo está muy feliz aquí y que quiere seguir acompañándonos. Obviamente, luego hay que hablar con sus agentes y llegar a puntos de encuentro en lo económico. Cuando yo lo que acabo de decir antes también, no solamente hay que valorar los jugadores que han brillado y que todo el mundo tenéis apuntados, sino también valorar los jugadores que no han tenido tanta participación y que realmente han hecho un trabajo por el grupo en momentos puntuales o en el día a día para apretar a otros compañeros aunque no hayan tenido la oportunidad de ser tan importantes. Obviamente a mayor rendimiento más al alza es, obviamente si queremos que se quede algún futbolista que no ha tenido rendimiento, pues no le puede seguir dando al alza porque su rendimiento no ha sido bueno. ¿Te da la sensación desde la dirección deportiva que si el club pues hubiera apostado o hubiera fichado un jugador de arriba, un jugador de ataque, en ese mercado de invierno posiblemente el resultado hubiera sido otro? Y eso también habría condicionado a la afición, que como sabes la afición de León, la afición de la Cultural, pues sobre todo lo que reclama es ese ascenso a segunda división o por lo menos jugar playoff. ¿No te da esa sensación que por no haber fichado a ese punta en enero que el equipo no se haya metido en playoff? Bueno, yo considero que cuando das todo en el momento en el que además se intentaron diferentes vías de poder reforzar en la delantera y no se consiguió reforzar en el caso de que lo que podías reforzar no te mejoraba sustancialmente lo que ya tenías, creo que al final verlo a toro pasado no renta. Obviamente, como he admitido anteriormente, viendo los números, pues te asustan y tienes la duda de si hubieses hecho algo diferente, podría haber conseguido un resultado diferente. Pero también yo creo que, como he dicho, el mercado de invierno es un mercado de invierno muy complicado. O sea, si tú analizas los equipos que han firmado delanteros, hay muy pocos delanteros que hayan resultado productivos en cuanto al gol. Y obviamente es lo que te digo, o sea, se trabajó, se peleó porque los números eran los que eran y son los que son actualmente y no se consiguió. En cuanto a lo que dices de dar las alegrías a la afición, nosotros creo que este año hemos recuperado parte de la ilusión y yo estoy muy contento de eso. Yo siempre lo he dicho que mi máximo objetivo y el objetivo del club es ilusionar a su gente porque al final es nuestro motor. Juntos con ellos, cuanto más somos mucho más fuertes y somos mejores. A partir de ahí, hablar de objetivos a largo plazo es lo que digo siempre. A la categoría nunca hay que perderle el respeto. En el momento en el que le pierdes el respeto, vas más para atrás que para adelante. ¿Dónde queremos estar? Pues obviamente lo más arriba posible, pero de tener los pies en el suelo y ser mejores en el día a día con humildad y con respeto a la categoría. Te quiero preguntar por la portería. No sé si ha cambiado algo los planes, el gran rendimiento que ha tenido Amigo cuando se le ha necesitado, si ahora mismo pues queréis mantener a los dos, si incluso dentro de la cúpula de los jugadores el que uno haya sido también determinante no puede encajar otra vez en el rol de suplente. No sé cómo tenéis ese mismo tema. Bueno, son cosas que estamos valorando. Obviamente lo que tú dices tiene mucho sentido porque al final son situaciones personales y profesionales de cada uno. No te puedo desvelar en las reuniones más personales, pero sí que son temas que sí que se han comentado. A partir de ahí, lo que te digo, estamos trabajando en la confección, estamos analizando un poco todo. El rendimiento de Amigo estábamos muy tranquilos y muy seguros de que iba a ser, de que nos iba a dar un gran rendimiento a pesar de los problemas que arrastraba pues a principio de temporada. Yo creo que lo comenté en su presentación, lo incorporé con 14 años al Levante del Atlético Perinés cuando era cadete de primer año, infantil de segundo año, y la verdad es que se ganó el estar aquí con su rendimiento en segunda ref. A partir de ahí, en tema de portería, junto con cuerpo técnico, sobre todo con míster y con entrenador de porteros, pues estamos haciendo un análisis de valoración de lo que ha sido esta temporada y de lo que podemos encontrar en el mercado. Al igual que con el tema de licencias, pues el tema de priorizar pues unas situaciones u otras, porque Amigo dejaría de ser sub-23. La temporada pasada decías por estas fechas que te habías equivocado en 4 o 5. ¿Este año en cuántos? Bueno, depende. Yo te diría que en lo personal no me he equivocado en ninguno. En la capacidad de esfuerzo y de trabajo en el día a día no me he equivocado en ninguno.
Obviamente en el rendimiento, pues depende. En la primera vuelta a lo mejor de los 18 fichajes, pues no me habré equivocado en ninguno, y en la segunda vuelta, pues con el rendimiento que ha tenido en general la plantilla, pues el rendimiento ha sido inferior. Yo sobre todo es lo que te digo, yo creo que hay un gran avance y un gran paso que hay que intentar mantener y mejorar, obviamente, porque sabemos de la exigencia interna y de lo que queremos darle a nuestra afición. Pues hay que seguir evolucionando. Yo creo que este año lo hemos conseguido, pese a este sabor agridulce que creo que tenemos todos, pero errores así que considere, pues malos rendimientos los hay en todas las plantillas. ¿Qué rendimiento te queda del equipo en esta segunda vuelta del campeonato? Bueno, la segunda vuelta es una segunda vuelta muy complicada. Sí que es verdad que obviamente en las primeras vueltas los equipos que suelen estar de mitad de tabla para arriba suelen sumar más, en la segunda vuelta suelen sumar más los equipos que están más por bajo. También el tema de la mala dinámica que tuvimos, que fue excesivamente larga, creo que eso a nivel de mochila de piedras pues te hace que luego cuando salgas de ella tampoco estés tan fresco, por decirlo así, como estuvimos con las buenas sensaciones del mitad de la primera vuelta. Pero como he dicho, o sea, yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo para seguir creciendo. Los análisis internos, tanto a nivel individual de malos rendimientos o buenos rendimientos, como a nivel colectivo de cosas que se han hecho bien o cosas que se podrían hacer mejor, porque al final todo es mejorable, yo me voy con una sensación de que hemos construido algo y hay que seguir creciendo a partir de eso, porque, no sé, yo me acuerdo el partido contra el Barça B, 9.156 aficionados. Me acuerdo el derbi contra la Ponferradina, el campo lleno. Me acuerdo el partido en el Toralín también, campo lleno. Hay gente que ya no se acuerda, pero las jornadas que perdimos con un gol de un córner semilanzado, habían 300 culturalistas en Salamanca. Hostia, yo creo que hemos recuperado muchas cosas importantes a nivel social y que es nuestro principal objetivo, porque si la gente está contenta significa que estás en posiciones que ilusionan. Hablabas antes de los jugadores que son los prioritarios para que se intente renovar este proyecto y también hablabas de los que no lo son tanto. No sé si esos otros jugadores que a lo mejor no llaman tanto la atención siguen esperando por lo que pueda ser que alguno de los futbolistas que no quieran continuar, por si acaso se quiera cubrir esa baja o directamente pues no se cuenta con ellos. Bueno, es lo que he dicho, yo creo que al final las valoraciones en este tiempo, porque se lleva haciendo valoraciones, yo me suelo sentar con cuerpo técnico cada 4, cada 7 jornadas para hacer una valoración de los tramos y comentarlo con dirección general de lo que pensamos. Al final yo creo que hay que hacer una valoración individual y una valoración colectiva, porque lo colectivo muchas veces arrastra a un mal rendimiento individual o al revés. Entonces al final nosotros estamos en ese punto de valorar a los que consideramos que a lo mejor no han tenido la oportunidad y de valorar los que sí que la han tenido y lo han demostrado. En cuanto a lo que dices, yo la verdad es que la predisposición que he encontrado un poco con todos es muy alta a continuar. A partir de ahí, esto es ya mercado de verano, negociaciones con agentes, conversaciones con agentes, muchos clubes obviamente que nos han visto porque hemos hecho una temporada positiva. Vamos a ver cómo se monta el puzzle, pero la prioridad es el intentar dotar al equipo de caras reconocibles que se han ganado el continuar con nosotros, siempre que no nos condicione a la planificación general de la plantilla para seguir dando pasitos en generar esa ilusión. A la hora de firmar, José, ¿cuál es el perfil que tiene la Cultural en mente? Se ha subido un par de escalones en la pelea con los demás a nivel de competencia. ¿Entiendes que la Cultural ha mejorado su estatus en la categoría? ¿Que se puede incluso ver a alguien que no juegue en segunda o que descienda de segunda? ¿O sigue siendo ese jugador que no tiene protagonismo, que no está jugando del todo bien, el que se puede acceder o ha cambiado eso? Bueno, yo sinceramente desde el primer mercado que estuve aquí, al ser un proyecto serio, estable y con la historia que tenemos, siempre he tenido un respeto en el mercado importante. Obviamente cuando las últimas temporadas son positivas, cuando se da estabilidad a dirección deportiva y cuerpo técnico, cuando a esa seriedad se le junta esos resultados más positivos que los de la temporada anterior, pues al final te miran también con otros ojos. En cuanto al perfil,
creo que hay una estadística por ahí que lo analizamos el año pasado. Los equipos que suelen pelear por cosas ilusionantes no es porque tenga un número de jugadores que hayan estado en categoría superior, sino porque dan con perfiles de jugadores que el cuerpo técnico consigue sacarle el rendimiento que a lo mejor en otros sitios no les han sacado, y sobre todo que están en el momento de su carrera deportiva de poder dar un salto a categoría superior, y esos son los que hay que intentar conseguir tener contigo. Los nombres, al final hay que valorar perfiles, hay que valorar niveles y hay que valorar rendimientos. Un rendimiento malo en la temporada anterior no significa que no puede dar un rendimiento bueno en esta temporada con nuestro modelo de juego y con nuestra identidad. Pero para mí es lo que te digo, es más saber la ambición del jugador, qué es lo que quiere la temporada siguiente en su carrera deportiva. Eso para mí es clave. En este tema, José, entonces, ¿cómo valorarías el rendimiento de los jugadores de ataque de esta temporada de la Cultural? Bueno, yo creo que los números están ahí, pero yo te voy a decir una cosa. A mí no me gusta personalizar en nombres solamente en los ofensivos, pero principalmente porque el máximo responsable soy yo, que soy el responsable de la parcela deportiva, y luego hay que intentar hacer un análisis para crecer. Hay que hacer un análisis desde el porqué de esas incorporaciones, el porqué de esos malos números y el porqué de esos malos rendimientos. Pero a partir de ahí es lo que te digo, yo creo que personalizar en perfiles concretos o en jugadores concretos, yo creo que no es justo. Yo creo que al final en unas 38 jornadas somos todos responsables. Sobre el ataque, ¿te sirve algo de lo de esta temporada? Me centro en los tres de arriba o incluso alguna banda, pero en los delanteros, ¿te sirve algo para crecer para la temporada siguiente? Algo que digas que bueno, no ha rendido este curso, pero sí que el futuro te sirve para hacer algo mejor. A ver, dos de los bandas están renovados, con la desgracia de que Santi pues se rompió el cruzado, pero Calderón se renovó. Y obviamente lo que te digo, estamos en ese análisis, lo llevamos haciendo ya de tiempo. Claro que obviamente pues todos vemos que los números son los que son, pero para mí el crecimiento está en eso. Yo me pongo a mirar los máximos goleadores de los equipos que tenemos pues en cabeza, y tampoco hay una diferencia mucho más grande. Obviamente el número global de los que ha hecho el equipo sí que está lejos de lo que nos gustaría. Vamos a analizarlo bien, porque obviamente a nivel defensivo el equipo ha hecho 20 porterías a 0. Tenemos ya una parte, no la perdamos. En cuanto a colectivo defensivo, porque al final también los jugadores ofensivos pues también han hecho un trabajo ofensivo, y luego el análisis tiene que ir más allá de simplemente los números, porque si nos ceñimos a los números, lo dije en invierno y ahora queda a lo mejor muy lejano. Guille 9 goles en el Nàstic de Tarragona, Escudero 15 goles en el Talavera y Dorian 14 goles en el Leganés B. No hay que ir solo a los números, hay que hacer un análisis mucho más amplio. Y José, en caso de que te salgan todos los jugadores que tienes en mente de los que están actualmente en la plantilla y que todos renueven, ¿cuántos te hacen falta? ¿Cuántos son necesarios para reforzar al equipo? Como lo estoy tratando todo tan a nivel individual, no te sabría decir un número. Al final es lo que te digo, yo me ciño un poco a lo que leí en vuestras crónicas de la rueda de prensa del Míster, y que yo también estuve, pero si te digo la verdad no me acordé el número exacto, pero pues eso, si escuché 13, 14, pues depende de los que se queden, pues tira a lo mejor 3 para abajo, 2 para abajo, pues lo que queremos es intentar dotar al equipo de caras reconocibles que esta temporada han estado bien y que queremos que continúen, si ellos están felices y llegamos a un punto de encuentro, y el intentar no cambiar tanto la plantilla. Pero hay que recordar que lo dije el año anterior y nos tocó hacer 20 fichajes. Nosotros la prioridad sabemos cuál es. Si no podemos, pues nos tocará volver a hacer 20 fichajes y a intentar entre todos acertar los máximos jugadores posibles. Y si no, pues seré yo el responsable, como te digo. Pero la idea es un poco priorizar el que nuestra afición siga vitoreando o coreando pues el nombre de sus jugadores. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con Guitián? Bueno, como he dicho, tampoco he desvelado ninguno de los 24 jugadores cuál va a ser su futuro,
porque como te he dicho, pues al final el cuerpo técnico también se está reuniendo con algunos de los que faltan, el club lo irá anunciando. Para mí Kitian, he oído muchísimas críticas, obviamente ha jugado 4 partidos, yo quiero poner en valor el esfuerzo que él ha hecho por estar siempre disponible y que al final ha conseguido ya volver a entrenar. Ya no solo eso, sino que en el equipo ha ayudado mucho a nivel de la gestión de vestuario. Y como te he dicho, siempre hay buenos y malos rendimientos, pero cuando no estás disponible, pues obviamente pues es mucho más complicado. A partir de ahí, Kitian quiso estar aquí porque nos consideraba un gran club y un club donde él pudiese crecer, no lo ha podido hacer, pero estamos aún en el análisis un poco de lo que hacer con todos los jugadores de la plantilla. Al hilo de Luis Bilbao, el hecho de que no haya llegado al mínimo de partidos, ¿nos puedes contar la cantidad que es, o si es mucho o poco, la penalización que tiene la cultura? Bueno, yo creo que lo comenté en invierno, aquí al final, con el tema de penalizaciones, yo la forma que le traslada al club que creo que se debe hacer, pues al final es una situación en la que lo primero que esté dentro de nuestras posibilidades y lo más importante, meterlo en el total de la operación económica. Si hicimos esa operación económica es porque a nivel de esa penalización contemplábamos que la podíamos asumir sin ningún tipo de problema. Y ya la última por mi parte, decía estos días yo en una entrevista que había perdido un poco las señas de identidad del equipo en la segunda vuelta. ¿Cómo lo ves tú eso? Si fue cosa suya del entrenador que quiso jugar a otra cosa, si lo llevó la temporada a jugar de otra manera y si es el principal problema, entre comillas, o pega que se le puede poner al entrenador en la temporada, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que he demostrado que el cuerpo técnico tiene pocas pegas, porque al día siguiente de renovar como director deportivo le ofrecí la renovación y a la semana siguiente pues es el actual entrenador de la Cultural. A partir de ahí yo creo que hay que hacer un análisis mucho más amplio, porque cuando pasas una mala dinámica de 10 partidos sin ganar, hay muchas más cosas y sobre todo hay muchas situaciones psicológicas. Yo creo que el equipo ha terminado, cuando terminó la racha y sobre todo en casa, que siempre ha sido nuestro punto fuerte, incluso en partidos fuera de casa como puede ser Cornellá o Irún, con una seña de identidad que es la de ser dominadores. Obviamente sabemos que hay que mejorar y materializar todas las ocasiones que generamos, y con otra señal de identidad que es la de encajar poco. Entonces yo lo que te digo, a nivel de señas, a nivel de... yo creo que siempre hay que tener 2 o 3 patrones muy claros que son los pilares principales. O sea, estamos hablando de una muy buena defensa, estamos hablando de ser dominadores con balón, y luego a partir de ahí el ir evolucionando, como creo que el equipo ha ido evolucionando, a sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenía.